Inicia Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de su programa, el Consultorio del Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora de reflexión en la palabra de Dios, y qué alegría que nos podemos encontrar hoy una vez más para responder las inquietudes que van sucediendo en el proceso de nuestro estudio de la palabra de Dios. Es muy importante, mi amado amigo y mi hermano que nos sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Consultorio del Manual de Vida, que estemos siempre prestos a aprender de la palabra de Dios. La Biblia fue escrita para nuestro bien, fue escrita para nuestra instrucción. Se escribió con el propósito de que todos nosotros pudiésemos entender el mensaje eterno para el cual somos llamados. Sin embargo, también la Biblia se escribió en un largo proceso de 1500 años. Dentro de ese proceso de estudio y análisis de la palabra de Dios se dan con frecuencia aspectos de la palabra que no siempre son de fácil comprensión para la vida de cada uno de nosotros, debido precisamente a la necesidad que nosotros tenemos de comprender el contexto en el que la palabra de Dios se escribió a través de la historia. Por lo tanto, tenemos siempre esa necesidad de revisar aquellos aspectos de la palabra de Dios que nos son a veces difíciles de entender. Hoy tengo para usted una pregunta que me hace un amable oyente, y la pregunta es: ¿por qué Dios castigó tan duro a Moisés al golpear la roca 2 veces? Esa pregunta que tengo aquí en mente: ¿por qué Dios castigó tan duro a Moisés al no permitirle ingresar a la tierra de Canaán después de 40 años de haber sido el líder de la nación? ¿Por qué Dios no lo permitió entrar? ¿Por qué lo castigó tan duro por golpear la roca 2 veces? Y quiero que vayamos a Números 20, para que aquí en Números 20 nosotros podamos ver la palabra que Dios le da a Moisés. En el capítulo 20 de Números, en el versículo 8, dice Dios así a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella te dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo Moisés: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Al leer esta palabra, nosotros encontramos a Dios respondiendo a la necesidad que el pueblo tenía de agua. Y le dice a Moisés: toma tu vara y ve con Aarón y con la congregación y háblale a la peña, y ella te dará su agua. Sin embargo, cuando revisamos el texto que acabamos de leer, dice que Moisés en un tono intenso le dijo a la nación: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de la peña. Y después de dar esta declaración con un aparente disgusto, con un aparente enojo, tomó la vara que tenía en su mano e hizo distinto a como Dios le había dicho. Dios le dijo: háblale a la peña, y él golpeó la peña 2 veces. El relato que estamos observando dejó a Moisés fuera de su liderazgo, porque Dios le dijo: no meteréis este pueblo en la tierra que les he jurado. Y a pesar de que Moisés en otras ocasiones comenzó a hablar con el Señor para que el Señor lo permitiera dejar entrar
el tema no permitió más discusión y Moisés murió en la cumbre del monte, y a partir de ahí él pudo ver a la distancia la tierra de Canaán, mas físicamente en vida él no pudo entrar a Canaán. Ahora, conviene que nosotros tengamos siempre presente que en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar que el tema principal de la Biblia es Cristo. El tema principal desde Génesis hasta Apocalipsis es la persona de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento Cristo está, digamos que oculto a la vista normal, porque está expresado en forma profética, está expresado en la manera de simbolismos o lo que conocemos como tipología y sombras proféticas. Y en el tema este de la peña y del agua son precisamente una parte de este simbolismo que nosotros leemos en la palabra de Dios. Es una figura profética, una figura tipológica que nos habla acerca de la persona de Cristo. Entonces, Cristo es visto, entre otras muchas maneras, en el Antiguo Testamento como la roca. Y tenemos un ejemplo de esta verdad. Tenemos un ejemplo de esta verdad cuando leemos también en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 4, nos dice así la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Éxodo 17:3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Escuche como dice aquí la Biblia: y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora aquí tenemos una nueva reflexión, porque nos dice aquí la palabra de Dios, que Dios le dijo a Moisés aquí en la palabra de Dios, en Refidim, en Éxodo 17:4, Dios le dice: ve a la peña y toma tu vara y golpea la peña y te dará aguas. Pero cuando nosotros vamos a otro lugar que se llamaba Meriba, en Números 28, Dios le dice con puntualidad a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña. En el primer caso, Éxodo 17:4, Dios le dice: golpea la peña. En el segundo caso, Dios le dice a Moisés: háblale a la peña. La primera ocasión, cuando Dios le da dirección de golpear, Moisés lo hace así, y al golpear la peña, entonces la peña dio agua. Y posiblemente Moisés oyó, pero no escuchó. Oyó a Dios decir: ve y háblale a la peña, en Números 28, pero no estaba dispuesto, no estaba disponible, porque su oído probablemente había quedado anclado a una verdad anterior, cuando Dios le dijo que golpeara la peña, pero ahora no le está permitiendo golpear. ¿Por qué? Estos son dos momentos diferentes. En el primero Dios le dice: golpea la peña. Y en la segunda ocasión Dios le dice: habla a la peña. Ahora, siendo la peña o la roca una tipología de Cristo, y así es como nosotros lo vemos, si leemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, ahora el apóstol Pablo, bajo la revelación del Espíritu, dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4 dice que aquella roca con la que Moisés estaba enfrentado era Cristo. Ciertamente la peña de Refidim no era la misma peña que la de Meriba, pero ambas en ese momento estaban siendo momentos tipológicos, momentos proféticos que estaban hablando acerca
de la persona y de la obra de Cristo. Este asunto de la peña en el Antiguo Testamento, en el desierto, reflejan precisamente que estamos hablando de una figura maravillosa de Cristo y de la obra de Cristo. Y estos son dos momentos diferentes en la historia de la obra de Cristo por la humanidad. Entonces, Cristo sería golpeado una vez, pero Moisés lo golpeó 2 veces. Cuando Cristo llegó a la cruz del Calvario, Él fue golpeado. ¿Cómo golpeado? La muerte en la cruz del Calvario. El conjunto de la obra de la cruz del Calvario es como un solo golpe hacia la persona del Redentor, del Salvador de la humanidad. Por lo tanto, cuando Dios le dijo a Moisés la primera vez en Refidim, en Éxodo 17:4, golpea la peña, hasta este punto estaba bien. Pero Cristo no sería golpeado 2 veces. Cristo no moriría por la humanidad 2 veces. La Biblia da fe de que Cristo murió una vez y para siempre por los pecados. Una vez habiendo resucitado, ya no morirá nunca más por los pecados ni por los pecadores, porque su sacrificio es suficiente una vez para la humanidad. Así que cuando Dios le habla a Moisés y le dice la segunda vez, ve a la peña, esta segunda vez ya no le permite golpear, sino que le dice, háblale a la peña y ella te dará su agua. Ahora bien, Moisés no lo hizo como Dios le dijo y golpeó 2 veces, desacreditando el propósito del diseño de Dios para la humanidad. Y por lo tanto, Dios no iba a dejar esto sin una reacción, sin una consecuencia de las acciones que se habían cometido en aquel acto simbólico. El principio de la obediencia que se ve quebrantado en Moisés, porque primero Dios le dijo, golpea la peña, pero la segunda vez le dijo, háblale a la peña. Y está claro para nosotros que la obediencia fue el elemento que se perdió en el huerto del Edén. Cuando Adán desobedeció la voz de Dios de no comer del árbol de la vida, él estaba entrando en desacato a una orden que ya había recibido. Y por lo tanto, su desobediencia es el pecado capital, el pecado principal del cual se deriva toda la degradación que el ser humano pueda tener o cometer en contra de sí mismo o en contra de su prójimo o en contra de la deidad y de la divinidad de Dios. Cuando nos volvemos de nuevo al caso de Moisés allá en el desierto, entonces la pregunta de fondo es, ¿por qué Dios castigó tan duro a Moisés al golpear la roca 2 veces? Dios castigó a Moisés, en principio, porque está violentando una palabra profética de altísimo nivel en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Una sola vez y para siempre. No 2, ni 3, ni 4 veces. Una sola vez Jesús se ofreció en sacrificio por la humanidad. El segundo motivo por el que Dios desaprobó a Moisés, dejándolo fuera de ingresar a la tierra de Canaán con el pueblo, fue porque Moisés representaba el carácter de Dios. Cuando Dios le dijo, habla, él no habló. Él, con un tono de molestia, de enojo, de desafío, golpeó en contra del diseño de Dios. Y en ese sentido, él no representó dignamente el carácter de Dios, sino que representó a Dios de una manera distinta a la que Dios quería ser revelado al pueblo. Y por lo tanto, cuando esto ocurrió, entonces Dios tiene que dejar fuera a Moisés porque ha cometido un desacato del propósito de Dios para su vida. Los llamados al ministerio tenemos una responsabilidad mayor de ejercer la autoridad representativa de Dios, que nos ha sido a nosotros delegada e impartida, y Dios no tomará por inocente al que actúa irresponsablemente con esta impartición. Y por lo tanto necesitamos nosotros valorar esta verdad. Los que somos llamados al servicio, al ministerio, tenemos que tener siempre claro que tenemos una responsabilidad mayor que los demás, porque Dios es autoridad, pero también delega autoridad. En Romanos 13:1 dice,
sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Así que la autoridad que nosotros tenemos como dirigentes de iglesia, como apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, como servidores en el reino de Dios, es una autoridad representativa. Y eso quiere decir, representamos a Dios en nuestro servicio. Representamos el carácter de Dios en nuestro servicio. Por lo tanto, cuando nosotros actuamos en el servicio que nosotros damos, somos el ejemplo, el modelo de nuestra vida de servicio al Rey y Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Moisés toma una decisión arbitraria, toma una decisión en desacato, toma una decisión contrario a la dirección de Dios para su vida, Dios no puede dejar esto como impune. Y esto nos hace saber que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entre más privilegio tiene una persona de servir, entre más alto es el lugar donde la persona es puesta para servir, más responsabilidad tiene con la representación de la autoridad que Dios le ha delegado. Y por lo tanto, Moisés había sido forjado a través de muchos años, pero en especial de sus últimos 40 años. Moisés no era alguien que desconocía a Dios, ni desconocía el mensaje de Dios. Dios se le había revelado a él, cara a cara, había hablado con Moisés. Se había mostrado en las portentosas obras y maravillas y milagros. Así que Moisés no era una persona inocente de lo que estaba pasando. No fue alguien que por un acto de ignorancia estaba cometiendo una falta, sino alguien que habiendo conocido, viendo la mano y el poder de Dios y habiendo escuchado de Dios dirección infinidad de veces, esta ocasión decide hacer caso omiso, es decir, omitir lo que Dios le está diciendo. Háblale a la peña, pero él no quiso hablar a la peña, sino que alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y entonces el Señor aparece aquí en Números 20, versículo 12, le dice: por cuanto no me santificasteis delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios está diciendo a Moisés: lo que ustedes hagan cuando me representan me dignifica, me representa, me santifica delante de la nación. Y eso quiere decir que el pueblo puede ver a Dios y respetar la divinidad y el poder de Dios, debido a que cuando una persona tiene esta posición espiritual, necesita caminar sabiendo que es en el poder de Cristo Jesús que nosotros podemos tener una vida maravillosa para la honra y gloria de su nombre maravilloso. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, deseo haber dejado un aporte a su vida a través de esta palabra y de esta respuesta. Y hoy quiero recordar que el Espíritu Santo nos da una palabra con la cual, en la medida que nosotros vamos teniendo comprensión y luz de esa palabra, somos responsables de la palabra que ya sabemos. Aunque no podemos nosotros alegar ignorancia, lo cierto es que entre más luz tenemos sobre una verdad, más responsables somos de la luz de esa verdad que nosotros tenemos. De modo que ya cuando sabemos que algo no está bien, cuando algo es pecado, cuando algo violenta la santidad y la dignidad de Dios en nuestra vida, y lo seguimos haciendo a sabiendas de que estamos cometiendo una falta delante de Dios, esto no va a quedar así simplemente a la libre, porque Dios está dándonos a nosotros esa responsabilidad de vivir para su honra y gloria y de representar su propósito eterno. Yo quiero invitarle a usted para que caminemos bajo la luz de la palabra de Dios, para que caminemos bajo la revelación de la palabra de Dios y podamos vivir una vida de bendición caminando en el poder de la palabra eterna. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue, quiero esperarle en nuestra próxima entrega, nuestra próxima pregunta que será resuelta en nuestro próximo programa. Un abrazo fraterno y mi anhelo de que el Espíritu Santo traiga a su vida siempre la revelación del manual de vida. Bendiciones.
Hasta aquí hemos llegado por hoy con este tu espacio Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Les invitamos para el próximo programa puedan enviar sus consultas al WhatsApp 8888-6308 acá en Happy Radio.